Ой, у вишневому саду, там соловейко щебетав, додому я просилася, а він мене все не пускав. Додому я просилася, а він мене все не пускав. О, милий мій, а я ж твоя, дивись, яка зійшла зоря, проснеться матінко моя, буде питать, де була я. Проснеться матінко моя, буде питать, де ж була я. Доню моя, не в тому річ, де ти гуляла цілу ніч. Чому розплетена коса, а на очах бринить сльоза? Чому розплетена коса, а на очах бринить сльоза? Коса моя розплетена, її подруга розплела, а на очах бринить сльоза, бо з милим розлучилась я. А на очах бринить сльоза, бо з милим розлучилась я. Мамо моя, прийшла пора, а я весела й молода. Я жити хочу, я люблю. Мамо, не лай дочку свою. Я жити хочу, я люблю. Мамо, не лай дочку свою. Ой, у вишневому саду, там соловейко щебетав, додому я просилася, а він мене все не пускав. Ой, у вишневому саду, там соловейко щебетав, додому я просилася, а він мене все не пускав. Додому я просилася, а він мене все не пускав. О, милий мій, а я ж твоя, дивись, яка зійшла зоря, проснеться матінко моя, буде питать, де була я. Проснеться матінко моя, буде питать, де ж була я.
Okay, right now. Can you hear me? Can you write in the chat? You can hear me? Everybody who is attending this chat, this talk, can you write where are you from? Your high school? Okay, my name is Haro Molina. I be coordinator at your key school. Today is an important day because we will share a talk with the students from United World College, Costa Rica. Now I will introduce Mauricio Viales, who is the head of UWC Costa Rica. Mauricio, welcome. Gracias, Harold. Buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Viales, director del Colegio del Mundo Unido Costa Rica. Good afternoon. My name is Mauricio Viales, head of UWC Costa Rica. Thank you for joining us to this important space for us and for our students. I would like to introduce our team. The first person that I'm going to introduce is Ben Fugil. Ben is the IB coordinator of our school and also teacher of global politics. Welcome, Ben. Quisiera presentarles a nuestro equipo y agradecerles por participar en este espacio tan importante para nosotros y para nuestras estudiantes. Quisiera empezar presentando a Ben Fugil. Él es nuestro coordinador de Bachillerato Internacional y profesor de Políticas Globales. Then our students from Ukraine that are going to be in charge of the presentation are Daria. Daria, welcome. Anna. Thank you. Good afternoon. And Xenia. And then Camila Murillo, who is Costa Rican, studying at UWC Costa Rica, kindly volunteered to be our translator. Entonces, Daria, Ana y Xenia van a ser las presentadoras. Las tres son originarias de Ucrania. Y Camila Murillo es costarricense, que estudia en nuestro colegio también. Ella gentilmente se ofreció a apoyarnos con la traducción. Entonces, no les quito más tiempo y le doy espacio a ellas para la presentación. Buenas tardes. Please go ahead. Okay, so the next slide, please. So before we get into the talk about the war, it's very important to first understand that Ukraine is an independent country. It has its own history that goes back for centuries, own culture and language. Bueno, primero que nada, antes de hablar sobre la guerra, es importante entender que Ucrania es un país independiente, que tiene su propia historia y su propia cultura, que viene siendo desarrollada desde hace siglos. On the slide, sorry, can you go back, Ben? There's just a quick example of how Kyiv, it's the name of Ukrainian capital, pronounced and written differently in Ukrainian and Russian, from Kyiv in Ukrainian and Kiev in Russian. Un pequeño ejemplo de esta división entre estos dos países es que, por ejemplo, en Ucrania la capital se dice Kyiv, perdón por mi pronunciación, y en ruso se dice Kiev. Entonces, esa es una de las diferencias culturales que se presentan y políticas también. The war that we're talking about today didn't just start 13 days ago, but it actually started in 2014, when Russia illegally occupied Ukrainian Crimea. You can see it on the map. Later, Russia initiated civil unrest in the east of Ukraine in parts of Donetsk and Lugansk regions. Bueno, la guerra o el conflicto que se está presentando desde hace 13 días no empezó este año, sino que viene desde el 2014, cuando Rusia, primero que nada, invadió ilegalmente el territorio de Crimea o Crimea en español. Y después de esto, Rusia empezó a invadir partes del este de Ucrania, por ejemplo, las ciudades Donetsk y Lugansk. Since then, the Russian-Ukrainian war that took place in the east of Ukraine has lasted for 8 years until the recent escalation.
Y desde esas invasiones, la guerra se ha ido presentando por los últimos 8 años y hasta este año es que tuvimos este último ataque. So the situation has been more dangerous than it was throughout the last 8 years. And it started in the spring of 2021 when Russia concentrated military equipment, weapons, and troops near the Ukrainian borders and on the territory of Belarus as well. And the strike force reached at least 190,000 units of military troops and as well as weapons on Ukrainian borders with Russia and Belarus. Además, el conflicto que se ve en los últimos días no empezó desde hace 13 días, sino que lleva preparándose los últimos meses. Desde la primavera del 2021, Rusia decidió colocar equipo militar, armas y tropas cerca del borde de Ucrania y en el territorio de Bielorrusia. Y este equipo llegó a alcanzar 190,000 unidades de equipo militar, armas, tanques, entre otros. So the scary day for all Ukrainians in the country as well as abroad was the dawn of February 24th, when Russia attacked Ukraine along the entire length of the common border, as well as from the Belarusian territory and the occupied and annexed Crimea. And on February 24th, more than 40 military infrastructure targets were struck in among almost all regions of Ukraine. El día que fue bastante aterrador para todas las personas en Ucrania fue el 24 de febrero en la mañana, cuando Rusia atacó Ucrania, además de que empezó este ataque desde el territorio de Bielorrusia y de la actualmente ocupada Crimea, y alrededor de 40 sitios de infraestructura y bases militares fueron atacados alrededor de todo el país. Okay, so the Russian propaganda is really strong, especially within Russia itself. So what Vladimir Putin calls it's a special operation in the Donbass being the eastern region, which was occupied and where separatists were supported. And Vladimir Putin also declared it a demilitarization and denazification of Ukraine. He said that Ukrainians are trapped by our government of drug addicts and Nazis. Es importante entender que la propaganda de Rusia ha sido muy fuerte durante los últimos años. La operación que se hizo, que se considera una invasión hacia el territorio de Ucrania, Vladimir Putin la llamó una operación especial en Donbass, y Donbass es el territorio en el este de Ucrania que está siendo atacado, y lo llamó una operación para desmilitarizar y denazificar el territorio de Ucrania, diciendo que los ucranianos están siendo atrapados por este gobierno que está lleno de drogadictos y de nazis. Which is really even funny because our president is Jewish, so accusing us of being Nazis. Lo cual también es bastante irónico porque el presidente actual de Ucrania es judío y Putin nos está acusando de ser nazis. So a part of Russian propaganda inside the country currently is that the government states that they do not target civilians. However, there are multiple evidence to present that they do target civilians. Y parte de la justificación de Rusia a la hora de invadir Ucrania es que no se está atacando, o el objetivo al final no es los civiles, pero ya hay diferentes confirmaciones y evidencias de que esto no es cierto y de que muchos civiles en Ucrania están siendo atacados y perjudicados por el conflicto. During the current full-scale invasion of Ukraine, Russia has destroyed transport infrastructure, housing, hospitals, kindergartens, schools, and basically whichever they can destroy, they destroy. Como se puede ver en las imágenes, en la invasión de Rusia,
Este país ha destruido estructuras de transporte, estructuras residenciales, hospitales, incluso escuelas y preescolares, y básicamente todo lo que se puede destruir para crear un impacto se está destruyendo. So these are the evidence of the current destruction in Ukraine. Estas son otras muestras y fotografías de la evidencia de que Rusia sí está atacando a la población civil en Ucrania. So for now, among the civilian population, there were over 2,000 people killed, including 38 children, and wounded more than 840 children. Russian troops also shelled 202 schools, 34 hospitals, more than 1,500 residential buildings. Hasta ahora se sabe que el ejército ruso ha matado a más de 2,000 personas, incluyendo 38 niños, y además han herido a más de 840 niños. Además de eso, se han atacado y destruido 202 escuelas, 34 hospitales y más de 1,500 edificios residenciales. Russia had committed and keeps committing horrible war crimes, starting from shooting innocent people to using weapon that is forbidden by Geneva Convention. On the photo, you can see it's the car that was run over by a Russian tank. There was a man riding this car and peacefully moving on the road when this happened. Además, los crímenes que está cometiendo Rusia son crímenes de guerra al utilizar armas ilegales de acuerdo con la Convención de Ginebra. Por ejemplo, aquí se puede ver cómo es que un carro que iba pasando pacíficamente por la calle fue atropellado por un tanque de guerra. Un hombre iba dentro de este carro que también fue asesinado. Among many other crimes, here are just a few examples. The Russian army destroyed over 30 hospitals while people were inside. Russian forces don't allow people to be evacuated from the cities under attack. The Russian army shoots civilians while they're trying to escape from the most dangerous areas. During the evacuation of Irpin, which is in Kyiv region, 8 civilians were shot to death, among them a family of 4 with 2 children. El gobierno de Rusia ha destruido más de 34 hospitales en Ucrania, incluyendo el hecho de que habían personas dentro de esos hospitales que resultaron heridas o incluso asesinadas. El gobierno tampoco está dejando que las personas evacúen las ciudades antes de atacar. Primero, de acuerdo con la ley internacional, se tiene que dejar que la gente evacúe, y esto no está pasando ya que están atacando a la población civil, y los soldados de Rusia están haciendo tiroteos hacia la gente civil mientras los y las ucranianas están evacuando la ciudad en las ciudades más peligrosas. Por ejemplo, durante la evacuación de Irpin, que es una región dentro de Kiev, 8 civiles fueron asesinados, incluyendo una familia de 4 que incluía a 2 niños. So it is also important to talk about what is currently being done by the world and by Ukraine in order to stop the war, and what needs to be done to stop it. Ahora vamos a hablar acerca de lo que se está haciendo de parte de la comunidad internacional para ayudar a Ucrania, y más allá de eso también lo que se necesita hacer para ayudar a esta población. So first of all, multiple countries have closed airspace for Russian aircrafts within the 13 days of the war. And it means that Russian aircrafts cannot fly over those countries or cannot land in those countries. Primero que nada, varios países, los que se encuentran en rojo en este mapa, han cerrado sus bordes y espacio aéreo para
los vuelos de Rusia, lo que significa que durante estos 13 días que lleva la guerra, ningún vuelo de Rusia puede pasar por el territorio de estos países. Moreover, a lot of countries in the European Union, as well as the US and the UK, have given Ukraine armor and financial resources to win the war. Más allá de eso, varios países que son participantes de la Unión Europea, incluyendo además a Estados Unidos y al Reino Unido, han decidido donar equipo militar, incluyendo recursos financieros a Ucrania para poder combatir y ganar la guerra. The US and EU agreed to ban several Russian banks from SWIFT, which is international bank network, and numerous countries imposed economic sanctions on Russia. And also a lot of multinational corporations, McDonald's and Apple, stopped working in Russia, so their products are not available in Russia anymore. Además de esto, muchos países han decidido tomar acciones económicas, incluyendo el uso de sanciones. Además de eso, la Unión Europea y los Estados Unidos decidieron cerrar la organización SWIFT, que es una organización de varios bancos a nivel de Rusia, y también ciertas compañías, por ejemplo McDonald's y Apple, decidieron no continuar vendiendo productos en Rusia, por lo que continúa la guerra. However, the biggest threat currently is Russian aircrafts flying on Ukrainian territories and bombing Ukrainian cities, and therefore causing death of Ukrainian citizens. And this is currently the actions which are causing the most death and destruction among Ukrainian citizens. However, even though NATO knows this, they are still denying Ukrainian requests to close the sky and to protect Ukraine from Russian aircrafts. Pero una de las acciones que se cree que es lo que está, lo que está siendo más necesario para salvar vidas ucranianas es que la organización de la OTAN, la organización, cierre el espacio aéreo para que Rusia no pueda hacer ataques aéreos hacia Ucrania, ya que se sabe que es una de las principales formas de ataque y que es la razón principal de la que muchas personas civiles están siendo asesinadas. So this is the map to realize the scale of Ukrainian heroism. So Russia is marked in red while Ukraine is marked in yellow, and we are fighting this war for day number 13. So we are fighting against one of the most powerful and big armies in the world. Y esa es una imagen que nos ayuda a comprender el heroísmo de Ucrania, ya que en comparación al territorio de Rusia es un país mucho más pequeño, pero a pesar de eso ya lleva 13 días en los que va resistiendo la invasión y este heroísmo continúa. And people in our country are resisting as much as they can. So the spirit is united as never. And people help each other financially. People help each other by helping each other to move or to go volunteering. Nearly everybody who is not mobilized currently is volunteering, preparing the food or clothes or donating money to our army. People are stopping tanks with their bare hands or resisting the Russians by protest. So even in the cities that are currently occupied or where Russian troops are settled, people just go and protest against the armored Russian troops. Y parte de la principal defensa que se está generando ante la invasión rusa viene de la misma gente que, sin importar si sus ciudades están ocupadas o no, ahorita por el ejército ruso, están saliendo a las calles, están saliendo a protestar, no tienen miedo de incluso parar tanques con sus propias manos y con sus propios cuerpos, y es la gente en estas ciudades la que está siendo afectada, pero a pesar de eso no tienen
miedo de salir a las calles. This is a map of our country, and you can see where Kyiv is. This is where Ksenia and Daria are from, and my city is Dnipro, which is very close to Kharkiv. Kharkiv is the city that is one of the most heavily injured right now. It has been destroyed nearly all the time and shelled nearly all the time. Ese es un mapa de Ucrania para tener un poco más de contexto sobre la situación. Dos de las estudiantes viven en Kyiv, que es la capital y la que se muestra al oeste del mapa. Ana, que es la chica que está hablando, vive en Dnipro y esta ciudad está muy cerca de Kharkiv, que es una de las ciudades que está siendo atacada constantemente y una de las principales ciudades que son parte del objetivo del ejército ruso. So as Anya said, me and Dasha are living in Kyiv. It's the capital, and because it's the capital, it has become one of the most important goals of Russia. Since the very beginning of this war, the city has been under constant attack. Russian troops are gathering around the city. Often Russian rockets are hitting living blocks. People are forced to sleep underground in shelters. No one can feel safe there, just like citizens of the majority of Ukrainian cities today. Y Ksenia y Dasha, que son las otras dos chicas que han estado hablando en esta presentación, viven en la capital, que es Kyiv. Y esa es una imagen de la ciudad en este momento. Es un lugar muy peligroso para estar, ya que al ser la capital es una de las principales ciudades atacadas por el ejército ruso y las personas tienen que huir de sus casas, tienen que esconderse en refugios debajo de la tierra, ya que hay constantes ataques tanto terrestres como aéreos de parte de Rusia a la capital. So this is just an example from how this war personally affected me. This is the picture that my father sent. This is the view from my house, and you can see the house on the left has been hit by a rocket, and my family saw this all on their own eyes. And after this, my mom and my sisters moved to, and they are in Europe right now, they're safe, but my father stayed, and yeah, he's still there right now. En el caso de Ksenia, que es la chica a la que he estado hablando estos últimos minutos, esa es una foto que le mandó su papá desde la ventana de su casa, donde se ve que la casa del frente o el apartamento de enfrente fue atacado por un cohete aéreo y fue destruida. Y después de eso su familia, su mamá y sus hermanas tuvieron que huir de Ucrania. Ahorita siguen en Europa, pero están a salvo y su papá se quedó en Kiev. Y esa es una imagen de los hechos que ocurren y que están afectando a las personas todos los días. So this is the image of Kharkiv, which is the second biggest city in Ukraine. And this particular square is the biggest square in Europe. And it represents how Russian troops damage the state and regional administration. So they're attacking governmental establishments as well. And what is very controversial here is that one of the biggest slogans of Russian propaganda in the country and how they justify the war is that in Ukraine, Russian-speaking people are being oppressed, whereas Kharkiv is the city with the biggest percentage of Russian-speaking people are being shot and shelled the most heavily by Russian troops. Esa es una imagen de Kharkiv, que es la segunda ciudad más grande en toda Ucrania. Además de eso, es la ciudad con un mayor porcentaje de personas que hablan el idioma de Rusia. Y es un poco irónico que el gobierno está diciendo que no están atacando a los civiles. Y esa es una imagen de cómo es que no solamente están atacando a personas ucranianas, sino que están atacando a muchas personas que tienen influencia de la cultura rusa y que están viviendo en Ucrania en este momento.
Right now, people are trying to get evacuated from the cities that are being shelled the most. And it reaches extent, as you can see in the photograph. This is a photo from my city. These are the people that are trying to be evacuated to Poland or to the west part of our country. And this reaches the extent that people start falling under trains, which is really dangerous. And these trips are really hard. So the trips that usually take around no more than a day now take 4 or 5, and it can be without water or food. So even citizens who avoid shelling, they're still heavily influenced by all the evacuation process. Es una foto de Dnipro, que es la ciudad donde Ana vive. Esa es una imagen de las personas tratando de evacuar la ciudad y salir por medio de los trenes. Esos trenes que constantemente transportaban personas ahora están funcionando 4 o 5 veces más de su capacidad. Las personas no pueden viajar con comida o con mucho equipaje, sino que tienen que salir con lo mínimo posible, ya que se está tratando de evacuar a la mayor cantidad de personas. So last but not least, we wanted to let you know that everyone today can contribute to stop this war, or at least to light its impact on people. And these are just some ways that you can help. Ahora también vamos a hablar de las diferentes maneras en las que ustedes, las personas que están viendo esa transmisión, también pueden ayudar, ya que cualquier apoyo de cualquier manera puede ayudar a las personas que están viviendo esta situación. So first of all, and it's one of the most important things right now, is to educate yourself and to be careful with what sources you're reading. In the presentation here, just 2 examples of the sources that we would recommend. It's independent media sources that provide information in English about what is happening right now. La primera acción y una de las más importantes es informarse, y también informarse de medios que no sean que no tengan ningún tipo de bias, que no tengan sesgos. Y estos son 2 ejemplos de periódicos en inglés que se pueden leer, que tratan de ser lo más parciales y objetivos a la hora de establecer la información y los hechos de lo que ha pasado en estos últimos días. There are also other ways, like you can write to your elected representatives, pressure your government to act, share the information with your friends, family, followers to go out and protest in your cities. Además de esto, también es importante tratar de hacer que el gobierno genere algún tipo de acción. Eso se hace de diferentes maneras. Se le puede escribir a miembros del gobierno, tanto local como nacional. Se puede pedir que el gobierno haga acciones concretas que ayuden a la población en Ucrania. Pero además de eso, también compartir la información con su familia, con sus amigos y amigas. Salir y compartir esta información en las calles y hacer mecanismos de protesta en las diferentes ciudades. Todo esto hace que la información llegue a diferentes personas, pero además que se visibilice el apoyo que diferentes países pueden hacer hacia Ucrania. You can also support in various ways organizations that help refugees, marginalized groups, that provide some humanitarian help for people, that do anything to support people and victims, and also do anything to stop this war. Además de eso, es importante apoyar de diferentes maneras y con diferentes tipos de contribución a organizaciones que estén ayudando a refugiados, a grupos marginales que están tratando de salir de la ciudad y que están haciendo todo lo posible para apoyar a personas que están siendo víctimas de esta guerra y también para parar el conflicto. Ahora se va a abrir un pequeño espacio para hacer preguntas a las diferentes chicas.
acerca de, puede ser su experiencia personal, puede ser algo más sobre el conflicto, puede ser cualquier cosa. Y buenas tardes, Harold, ¿lees las preguntas que están en el chat? Ya, Camila, si quieres, usa las preguntas que están ahorita en este momento escritas en el chat y las traduce a las chicas. Sí, ahorita no tengo acceso al link de YouTube, pero tal vez sí, usted podría leer las preguntas y yo puedo traducir las respuestas. Está muteado, no se escucha ahorita. Ok. Veo una que dice que existe alguna similitud entre el conflicto ruso-ucraniano y el conflicto Israel-Palestina por el asunto del gas. ¿Alguna similitud entre los conflictos? Está muteada. Sí, ahorita le estoy traduciendo a las chicas. Ok. So I think it's hard for me to compare the conflicts and wars in the world. And I'm not the expert on Israeli and Palestinian war, but I think that in both of these examples, as you mentioned in the question, there are different factors that are important that influence the response of the world. For example, how gas can be an important kind of influence of on other countries, which and yeah, again, I don't really, I'm not the expert on Israeli-Palestinian war, so it's hard for me to compare, and I'm not sure if I really how relevant it is. But if someone else wants to say something. I am also not an expert on Israel-Palestine war, but what I think I know is that this is a dispute for the territory which both countries claim to have, whereas in Ukraine this is a country that is being invaded by another country, and we don't claim to have any Russian territories. And so I don't want to undermine any military conflict in the world, but I think that is a difference. We don't want Russian gas, we don't want Russian resources, we don't want any of Russian resources or territories. And it's not the dispute between us, it's the war and invasion on us where we didn't want to do anything with Russia. Okay, voy a tratar de traducir ambos puntos. Primero que nada, Senia, bueno, primero tuvo que establecer que efectivamente no tiene un nivel de expertise en el conflicto de Israel y Palestina y que es importante analizar cada conflicto de manera particular y entendiendo que cada situación es única, tiene diferentes factores económicos, políticos, culturales, etcétera. Que sí podría decir que, por ejemplo, a la hora de entender la respuesta de diferentes países, de la comunidad internacional hacia el conflicto, en el caso de Rusia y Ucrania, existen diferentes incentivos económicos, políticos, diferentes alianzas. En el caso del gas, por ejemplo, que es un producto que la mayoría de los países, incluso Costa Rica, está siendo afectado por esta crisis. Y estos productos también forman parte esencial de
de la manera en la que los países responden a diferentes situaciones, ¿verdad? Sobre todo en un mundo globalizado donde hay una interdependencia política y económica, etc. Luego Dasha también habló acerca de que efectivamente tampoco conoce todo el caso de Israel y Palestina a la perfección, y de que también ambos conflictos se relacionan con el territorio, pero en el caso de Ucrania y Rusia no existe una intención de Ucrania de poseer o de atacar territorio ruso tampoco. No es un conflicto en el que ambos países estén buscando obtener ese territorio o conseguir ese territorio, sino que es una invasión de Rusia hacia Ucrania. En el caso de Israel y Palestina, pues existen diferentes factores que se tienen que considerar y es importante entender que cada conflicto tiene una historia muy diferente y viene desde hace siglos incluso formándose. Entonces, analizar y tratar de comparar los conflictos tal vez puede ser una perspectiva interesante, pero en este caso, esta es una historia única también. Ok, otra pregunta es, ¿hasta qué punto la gente de Rusia es consciente de la situación o el grado de violencia que se vive en Ucrania? Ok, perfecto. Okay, so it is important not to undermine the strengths of Russian propaganda because it is really aggressive and heavily imposed on the population of Russia. So from the people that I know from Russia and my friends know from Russia, government representatives even come to schools and give special lessons to students saying that this is denazification and Ukrainian people meet Russian troops with flowers and are happy to meet them. And also Russia doesn't acknowledge, it's like, as an example, Russia does not acknowledge the fact that a lot of Russian soldiers already died in the territory of Ukraine. So there are a lot of facts, a lot of misinformation about Ukraine, a lot of kind of information that Ukrainians want to be saved, or that we want Russia to come, or that we do not like our government. And as well as Russia does not accept the fact that they shoot civilians. And this is imposed not only in TV, but also in social media. So currently in Russia, it is legally forbidden. You can go to prison for saying something against government and saying that Ukraine and Russia are in a war. This is legally forbidden. Ok, es importante no pues subestimar el rol que tiene la propaganda y la desinformación en este conflicto, especialmente con la población civil dentro de Rusia. Existen diferentes mecanismos por los cuales el gobierno ha justificado este conflicto. Primero que nada, es ilegal en este momento en Rusia decir que Ucrania y Rusia están en una guerra y hablar mal o cuestionar las intenciones del gobierno en este país. Por otro lado, por medio del entretenimiento, por medio de las redes sociales, también el gobierno omite mucha información. Por ejemplo, el hecho de que muchos soldados rusos también han fallecido a partir de este conflicto y que también la población civil de Rusia está siendo afectada por esto. Además, incluso Ana nos contaba que ella conoce personas que viven en Rusia que han llegado a sus escuelas a decirles que lo que está haciendo Rusia es pelear contra un tipo de población neonazi que está tratando de pues oprimir a la población de Ucrania y que lo que están haciendo ellos es casi que un favor, es algo que la gente en Ucrania quiere que pase, lo cual es totalmente falso. Pero en este caso, el rol de la publicidad, el entretenimiento, diferentes medios de comunicación es lo que está haciendo que no solamente Rusia logre justificar el conflicto, pero además no visibiliza el otro lado de la historia que tal vez es
un factor importante para entender objetivamente este conflicto. Can I also add quickly that though the propaganda and supporters of like Putin regime right now is a lot of people, it's like, I think I've seen that 70% of people support Putin's and the war. But there are still some protests against the war happening, like thousands of people were arrested during the protest this several days. So there is still people who have access to independent media, to information, and they like realize that it's wrong. And yeah, so there is opposition in Russia as well. Pero también es importante decir que existe un movimiento de oposición dentro de Rusia. Alrededor de un 70% de las personas están a favor de Putin, pero hay una población muy presente en este momento que está saliendo a las calles, que está protestando y que incluso están siendo arrestados por cuestionar al gobierno, pero ahora también las redes sociales y estos medios, a pesar de que pueden ser un medio de propaganda, también son la principal fuente de acceso para la gente dentro de Rusia a lo que está pasando fuera de su país y en el mundo. Y si tienen acceso a medios independientes, a medios parciales en la situación, se dan cuenta de que lo que está pasando no es un conflicto que está siendo deseado por la población de Ucrania y que las respuestas no están siendo niveladas, sino que es violencia hacia una población específica. Otra pregunta, ¿cómo están ustedes sobrellevando la situación cuando están tan lejos de su país? So even though we are not currently in Ukraine, it is still severely affecting us because first of all, we do not know like what is happening to our families. For example, all members of my family are currently in Ukraine, and when I see in the news, for example, that there is a shelling in Kyiv or in the city where my other relatives are, like I never know whether I can like still go home and be in home during the summer break, or is my home is destroyed. And at the same way, like I don't know whether like I can still talk to my parents or I can still talk to my siblings and to my cousins, because also because of the time difference, we can't, like I, for example, can't communicate with my parents like 24/7. So there is a lot of times when there is no access, as well as the internet access is not the best currently right now, because Russia is trying to make it not, to make Ukrainians not have access at all. So it is also impacting us severely here, and it makes it hard to concentrate on like other things apart from war. Bueno, en el caso de Tasha, que es la chica que está hablando en este momento, su familia todavía sigue en Ucrania. Es muy difícil y les está afectando emocionalmente y mentalmente, ya que no tienen completa certeza de lo que está pasando en tiempo real tampoco. Han tenido que huir constantemente y esto les afecta todos los días, pues a pesar de que no están en su país, están teniendo que ver desde afuera una realidad muy dura del país donde crecieron y pues les afecta severamente a ellas y a sus familias y a sus amistades, ya que además la forma de comunicación es mucho más complicada. So I agree with what Daria said before, and I just want to add that it is really complicated to like not know exactly what is happening in your city, because the news can be late, or the only thing I can basically do is ask my classmates or ask my parents what is going on. And my parents were able to move to the west of Ukraine, which was really stressful because they didn't have time or internet to answer me at that point. So like, I guess all three of us, we didn't sleep throughout the few days while our families were moving, because we were constantly trying to get in touch with them. And now it is just
it is just like complicated to realize that all of the cities, all of the places in the country that I loved, that I really loved, are destroyed. They just do not exist anymore. And the people whom I expected to meet coming back to my country, I just will not, like my cousins, my aunts, uncles, they are moving out of the country. They're trying to move out of the country. So is my friends. And very few people are staying in the city. And even if they do, it's very unlikely that I'll be able to reach them in a time that is coming close. And it's very unlikely that the country is going to be rebuilt fast. So it is just, and it's also about each time that I cannot reach my parents and they're not answering for like half an hour, I'm already thinking that something might have happened to them. Bueno, Ana estaba comentando que a pesar de que tal vez pueden ver la información en las noticias y en las redes sociales, esta información llega mucho más tarde, sus familias no tienen el tiempo y el acceso a responder instantáneamente sus mensajes, entonces tal vez pasa media hora y no saben si es que no vieron el mensaje o si fueron atacados o si están heridos, y esa es una situación pues muy difícil, porque además, a pesar de que pueden ver las imágenes de las ciudades destruidas y pueden informarse desde afuera, todavía no es exactamente real el hecho de que esas ciudades donde crecieron, esas ciudades donde su familia vivía, sus amistades vivían, pues están completamente destruidas. E incluso si el conflicto termina, el país pues está hecho cenizas, entonces ese proceso de sanación va a durar bastante, porque las personas pues están tratando de huir del país, va a haber una gran cantidad de migrantes también, incluyendo parte de la familia y amistades de Ana, y pues es todavía un poco complicado entender todos los impactos y todas las consecuencias que tiene este conflicto, sobre todo desde afuera, ya que al no vivirlo en persona, pero sí vivirlo y sentirlo desde afuera, es un poco difícil comprender que las imágenes de verdad son ciertas y que el conflicto de verdad está pasando y que van a ser afectados por mucho tiempo. Otra pregunta, si hay zonas que aún no han sido atacadas. There are places which are the most damaged from the Russian attacks. So there are both troops and shellings, and they're not stopping in their cities, which Ukrainian government tries to evacuate. However, they're being mined during the evacuation, and that is why citizens are dying. But in the Western Ukraine, there are no Russian troops. However, there is still bombings of the military objects and like nuclear plants, for example, and airports. So in the Western Ukraine, even close to the border with Poland, there were still shellings, but not the civilians, but like airports and objects that Russians are interested in destroying. Bueno, la región que está siendo más atacada en este momento es el este de Ucrania. Aquí es donde se encuentra tropas militares, ¿verdad?, que están en este momento ocupando la ciudad y que están atacando la población civil. En el oeste de Ucrania, cerca de, por ejemplo, el límite con Polonia y otros países, no hay tropas civiles en este momento, así que los ataques no son por tierra, pero a pesar de eso existen, por ejemplo, diferentes plantas nucleares, diferentes aeropuertos que sí han recibido ataques aéreos, pero en este caso los daños o los ataques hacia la población civil han sido mucho menores, pero sí existen algunos incentivos económicos como estos edificios que mencioné antes, que sí están siendo atacados por el gobierno ruso. Pregunta, en su opinión personal, ¿consideran que los hombres ucranianos fuera del país deberían regresar a luchar?
Y esa pregunta sería atacar al territorio ruso o Defender Ucrania. Defender Ucrania. Yeah. So people are fighting back. Everyone like doing what they can. And as Anya mentioned in the presentation, there was like cities which are already occupied by Russia, but people are going out on the streets, like facing tanks and weapons, and with like Ukrainian flags and like protesting and trying to get back the city. So it's just like normal people, like grandmothers and like children going out in the streets. There are always some like kind of ridiculous stories of like farmers stealing Russian tanks with like tractors, or a grandmother like destroying Russian drone with a jar of cucumbers, something like this. There are also, so they're just like average people, but there are also organized like weapon giving out to people who are joining. It's called territory defense. It's kind of like just average people, like they can get a gun and like be used if like the city is occupied to defend the country. But yeah, and actually a lot of people joined this territory defense this past few days, and yeah, they're ready to defend. Pues existe este concepto que se llama defensa territorial, y lo que dice Xenia en este momento es que no necesariamente se ocupa fuerzas militares o un equipo organizado en este momento para pelear contra Rusia, que la gente ahorita está haciendo lo que puede. Hombres, mujeres, personas en general están saliendo a las calles, incluso existen historias un poco más específicas, por ejemplo, un grupo de granjeros que robó unos tanques de Rusia con sus tractores, o una señora mayor que destruyó drones del ejército ruso con una, with a jar of cucumbers, con una lata de pepinillos y cosas así que la gente ve y que pues de alguna forma les da esperanza de que las personas están haciendo lo que puedan independientemente de su condición. En este momento es importante que se entienda que incluso a pesar de que ya hayan ciudades que se encuentran literalmente ocupadas por el ejército ruso, las personas no se están rindiendo y están protestando y están saliendo a las calles de diferentes maneras. Y esto combinado con las acciones de la comunidad internacional también son diferentes maneras en las que por diferentes lados se puede atacar y pues parar el conflicto contra Ucrania. Un estudiante pregunta si puede ser beneficioso parar la pelea, la lucha y buscar otra alternativa. It is very hard to consider other alternatives when there is an invasion with military troops and shellings and bombings all across the country. So, and there has been multiple attempts of our government to diplomatically resolve the conflict with a Russian government. However, what Putin wants from Ukraine is that full demilitarization, which is like no army in Ukraine, then making Russian a second official language and taking all of the territories from the east to Crimea so that they can have a route from Russia to Crimea by land, not by sea. And Ukraine is not going to do that. So we will not just give up 1/3 of our territories because Russia wants us to do that. So there has been multiple attempts from our government to resolve it without, like, to stop the violence.
However, the requirements which Russia gives are unacceptable, not only by our country, but this is just a person in their same mind will not just give up like 1/3 of their territories. But just stop fighting the war means giving up our country. Whereas if Russia stops the war, it means that there is no war. So from our side, it is not currently possible to stop fighting back. Es importante entender que pues no es un conflicto, la verdad, parejo en este momento, es una invasión desde parte de Rusia hacia el territorio de Ucrania y el gobierno ya ha intentado como de diferentes maneras, incluso por conversaciones diplomáticas, ahorita están habiendo sanciones económicas también que están tratando de parar el conflicto de diferentes maneras. Pero también es importante entender que este conflicto lleva ya bastante tiempo. Como dije al principio de la presentación y como dijeron las chicas, lleva 8 años desde la primera invasión hacia el territorio de Crimea. Entonces, es un conflicto en el que Ucrania ya ha intentado de múltiples maneras parar la invasión de Rusia y en estos últimos 13 días, pues, ha llegado casi que al pico más alto del conflicto hasta ahora. Y es importante entender que si Ucrania deja de pelear, eso significaría que están básicamente rindiéndose y dándole a Rusia 1/3 de su territorio. Pero si Rusia es la que deja de pelear, eso significa que no hay guerra. Entonces, en este momento para Ucrania es muy difícil pues, tratar de no pelear de vuelta cuando lo que está viendo es una invasión hacia su territorio. Pero si Rusia dejara de invadir, entonces ahí es donde pues, se salvaría la mayor cantidad de vidas y ya no habría guerra. Otra pregunta es si sería conveniente, no solo para Ucrania, sino para todo el mundo, que la OTAN declarara la zona de exclusión aérea. So, of course, this would be of great help. And this is what our government is trying to achieve by constantly negotiating with NATO representatives. And despite the numbers of civilians killed because we cannot protect our sky like from such a big country while also keeping the defense on the ground, NATO still denies it, not given even like a reason for it. So this is what our government and our people are constantly trying to achieve, but so far we do not understand why and we cannot achieve it. I can say why NATO is currently denying this, and I think that their biggest justification is that Putin's threats that if NATO does that, it means that they will also be in danger of Russia acting against them, because Russia says that if countries impose sanctions on Russia or whatever, it means that they're also in war with them, kind of, not militarily, but by sanctions. So why they're not closing the sky in Ukraine is because it's dangerous because people are afraid of Russian government. Bueno, efectivamente, tener la oportunidad de cerrar los bordes aéreos hacia Rusia sería pues una de las principales acciones que podría tomar la OTAN para ayudar a Ucrania, ya que el gobierno de Ucrania en este momento no tiene la capacidad de tanto combatir a las tropas por tierra como por aire, y los ataques aéreos están siendo una de las principales estrategias de Rusia para atacar a la población en Ucrania. Lo que pasa es que, como decía Tasha, pues la OTAN se está pues reservando de tomar estas acciones por el hecho de que Putin ya ha declarado múltiples veces que cualquier acto, cualquier sanción hacia Rusia es básicamente una declaración de guerra contra Rusia. Y eso significaría que los países de la OTAN están poniendo en riesgo su propio territorio
ya que Rusia ha dicho varias veces de que no tienen pues miedo de atacar a otros países en este momento. Y es por eso tal vez que eso es una de las principales razones por las que la OTAN no ha actuado, pero como dicen las chicas, sería pues uno de los principales mecanismos para salvar a la mayor cantidad de vidas en Ucrania. Vamos a leer la última pregunta. ¿Qué ha estado haciendo la comunidad del Colegio Mundo Unido para apoyar a las chicas de Ucrania en este momento? So, UWC Costa Rica, so a lot of people reach out to me, starting from students to staff members, teachers, in support, like asking what can I do, or just like psychological support, like if you want to talk about it and just like, it's okay. Yeah, and also I'm really thankful for opportunities like this to spread the word and like educate other schools as well. I think it's very important, and I'm really grateful for that. We also had a presentation here on campus, and yeah, I think they create the space for us to talk about it, and it's very valuable. Also, we've been receiving emails from staff members about the protests in Costa Rica in general, about the information, and like all the kind of support was not only just giving us a space, but was organizing the presentation and helping us to like put our minds together, because it might be complicated to like for us to kind of keep it together because it's really emotional. So all this kind of like guidance and support now, I guess, just show that it kind of matters to people around also. Bueno, el colegio ha tomado diferentes acciones para apoyar a las tres chicas. Primero que nada, viene acerca de los comentarios que los estudiantes, los miembros del staff han hecho para expresar su apoyo de diferentes maneras, nada más empezando por decirles que acá estamos para ellas en cualquier momento. Se les ofrece apoyo psicológico también en caso de que ocupen hablar y que ocupen ayuda profesional para manejar esta situación también. Dentro del colegio tuvimos una charla para explicarle al resto de la población estudiantil y a los miembros de la administración qué es lo que está pasando en el conflicto, cómo es que nosotros específicamente podemos ayudar también. Y parte del staff también ha estado tratando de actualizar a las chicas sobre las acciones que toma el gobierno de Costa Rica también, las diferentes declaraciones que hace, incluso otras formas de protesta de gente de Costa Rica, pues apoyando a la población de Ucrania. Pero lo más importante es crear un espacio seguro y de apoyo colectivo para sobrellevar el conflicto. Bueno, muchísimas gracias a todos por este espacio. Vale la palabra a Mauricio. Muchísimas gracias, Xenia, Daria, Ana. Thank you very much for being so open and sharing your views and personal experiences. Camila, thank you very much for the translation. And Ben, thank you very much for helping us preparing the presentation as well. A la audiencia, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo y por la empatía expresada y las manifestaciones de solidaridad con nuestras tres estudiantes. Realmente lo apreciamos muchísimo, y Harold y Graving, muchas gracias también. Bueno, es un gusto y esperamos compartir más espacios como estos para aprender un poco más y compartir como comunidad la idea de Costa Rica. Bueno, nos vemos, mucho gusto, hasta luego.